Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Hermanos, pueden sentarse por sus lugares. Muchísimas gracias. En esta, hermanos, tenemos una fresca, hermanos, fresca tarde, día de reposo. Ahora sí, hermanos, ya llegaron las lluvias, hermanos, que es bendición porque, pues, hermanos, de eso se alimenta, hermanos, esta hermosa tierra y todos nosotros, ¿verdad? Y bien, hermanos, que me acuerdo, ahorita que estaba lloviendo, me acordé que en alguna ocasión, hermanos, estábamos en Capuluac en la tarde. Era un culto, hermanos, estaba un sol tremendo. Y a un hermano se le ocurrió decir, hermano, ¿por qué no cantamos la de Dios manda la lluvia? La cantamos, hermanos, y que se viera un aguacero y dijimos, no hay que volver a tentar a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque literalmente estábamos cantando la alabanza, hermanos, y empezó a llover y dijimos, Dios contesta, pero express, ¿verdad? Mis amados hermanos, a veces Dios es así. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde, hermanos, hemos estado hablando con hermano ministro Marcos Victoria, hermanos, desde anoche, hermanos, de hecho, de la semana pasada nos ha estado hablando respecto a temas que tienen, hermanos, que ver con la próxima solemnidad, hermanos, que es la fiesta de la Pascua, que hemos de celebrar nuevamente a nuestro Dios, hermanos, ya una Pascua, hermanos, distinta a las que se han venido haciendo, prácticamente, hermanos, 2 años en los cuales no hubo, hermanos, en este lugar esta fiesta de nuestro Dios, y ahora por gracia divina lo podremos hacer, hermanos, en todos los lugares, hermanos, con la visión del Padre Celestial. Y hermanos, y en este sentido hablamos nosotros del valor que le tenemos que dar a lo que Dios nos regala. Hermanos, en alguna ocasión, hermanos, predicamos acerca de lección aprendida. Y esa es la idea, ¿no, hermanos? Aprendimos, hermanos, aprendimos a valorar lo que Dios nos da. Yo creo que sí, hermanos. Yo deseo, hermanos, de todo corazón que hayamos aprendido, hermanos, la lección que fue el no estar en este lugar. Y que, hermanos, de esta manera pues demostremos en cada momento, cada día, una buena disposición hacia lo que es la voluntad, hermanos, de nuestro Dios, entendiendo, hermanos, que nuestro Padre Celestial hasta el día de hoy, hermanos, y siempre será así, Dios ha tenido, tiene, hermanos, y tendrá el control sobre todo este mundo. Y bien, mis amados hermanos, vamos a... perdón, está un poquito altito, muchas gracias. Y el tema, hermanos, de esta tarde, hermanos, precisamente yo me quedaba pensando cómo lo vamos a llamar, hermanos, cómo lo titulamos. Y dije, bueno, ¿por qué no? La jugada maestra, hermanos. La jugada maestra. Y, hermanos, titulamos el tema así, hermanos, porque vamos a comparar lo que ocurrió, hermanos, en esta hermosa tierra, en este hermoso planeta. Cómo, hermanos, se fue desenvolviendo, hermanos, una serie de, podemos llamarlo así, de estrategias perfectamente planeadas y diseñadas, hermanos, por nuestro Dios. ¿Alguna vez, hermanos, alguno de ustedes ha jugado ajedrez? Yo me acuerdo, hermanos, que cuando era más chico sabía jugar ajedrez, hermanos. Después dejé de jugarlo. No tengo la menor idea, hermanos, de cómo se juegue. Entiendo, hermanos, más o menos cómo se mueve cada pieza y cuál es el propósito, hermanos, de este juego. Pero, hermanos, al final del día, si nos damos cuenta, hermanos, las personas hermanos, que se especializan, hermanos, sobre todo en estos juegos de estrategias mentales, hermanos, se dice, hermanos, que los mejores jugadores de hermanos, no sé cómo llamarlos, deporte o actividad, hermanos, que es el ajedrez, hermanos, lo que hacen ellos es que siempre se adelantan, hermanos, siempre tienen que ir un paso adelante. Es decir, cuando, hermanos, en un juego de ajedrez, hermanos, en un tablero, cuando se empiezan a mover las piezas, ellos, hermanos, cuando van a hacer una jugada, un movimiento de un caballo, de un alfil, de una torre, de un peón, hermanos, con el propósito, hermanos, de poder matar a la reina del otro contrincante, cuando se hace una jugada, hermanos, y la persona que la realiza ya está pensando en un mundo de posibilidades, ¿no, hermanos? Es decir, ya está pensando en la jugada 2, 3, 4. Si yo muevo esto, probablemente el adversario, ¿qué, hermanos? Mueva la pieza de esta manera, y cuando él mueva la pieza así, entonces mi siguiente movimiento, o sea, ellos no van al movimiento, hermanos, que tienen delante, sino que van 3, 4, 5, hermanos, y ya están planeando, hermanos, toda una estrategia completa, hermanos, con posibles escenarios del contrincante, hermanos, para, hermanos, poder llegar, hermanos, al punto final de, hermanos, de alcanzar, hermanos, la victoria. Y esto, hermanos, con el fin de, hermanos, pues precisamente, hermanos, de poder, hermanos, derrotar al adversario. Entendemos, hermanos, que en la vida del ser humano, y hoy tenía la voz y se me fue, hermanos, hermanos, en el mundo, hermanos, en este mundo tenemos claro que la humanidad, hermanos, vendría a ser, hermanos, también como un ajedrez, ¿no, hermanos? Todo lo que vivimos, hermanos. Y hay 2 jugadores. Uno de ellos, sabemos todos quién es, hermanos, que es nuestro Dios. Y hay otro jugador, ¿no, hermanos? El cual no es muy agradable, hermanos, pero que también, hermanos, mueve sus piezas, ¿no, hermanos? Él también mueve sus piezas.
Él también, hermanos, planea. Él también, hermanos, utiliza estrategias, hermanos, con tal de conseguir la victoria. En el juego, hermanos, del ajedrez, todos sabemos, los que lo hemos jugado alguna vez, que, hermanos, para poder alcanzar el objetivo final hay que hacer sacrificios, ¿no, hermanos? De repente, hermanos, yo para poder avanzar tengo que sacrificar una pieza. Yo sé que el contrincante me la va a matar, la va a eliminar, me va a quitar un caballo, pero yo sé que si sacrifico por un objetivo, hermanos, por un bien mayor, ¿o no, hermanos? Sé que la siguiente jugada va a causarle más daño que, hermanos, a él. Y dice, hermano, ¿aquí es clase de palabra de Dios? ¿Es clase de ajedrez? ¿O de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando, mis amados hermanos, por eso el título de este tema es la jugada maestra, hermanos. Es decir, que vamos a darnos cuenta, hermanos, que nuestro Dios siempre, hermanos, todo lo tiene perfectamente, ¿qué, hermanos? Planeado. Y a cada paso, hermanos, que el maligno ha dado a lo largo, hermanos, de la historia, nuestro Dios, mis amados hermanos, ya lo tiene perfectamente resuelto. Dios, hermanos, sabe cómo responder. Dios, hermanos, planeó la estrategia para que al final del día se logre, hermanos, lo que Dios planeó desde un principio. Sabemos, hermanos, que esta batalla, hermanos, entre Dios y Satanás no inicia, hermanos, con el hombre. El hombre, hermanos, entra en juego después. Pero esta pelea, hermanos, viene desde antes de la creación humana, hermanos, desde antes de la creación material. No verán los textos, hermanos, porque son bastante largos, pero sí nos habla la Escritura que Satanás no siempre fue Satanás, ni fue el diablo, sí, hermanos, no siempre fue el dragón. Satanás, hermanos, dice la Escritura que era un querubín cubridor, hermanos, y no cualquier querubín. Dice, hermanos, que estaba en la presencia del Señor y que ese querubín, hermanos, era hermoso en gran manera. Al punto tal, hermanos, que este querubín, dice la Escritura, hermanos, que era bueno hasta que se halló en él, ¿qué, hermanos? Se halló en él maldad. Es decir, hermanos, que este querubín que estaba en la presencia de Dios, cuando la creación, hermanos, física, nuestra creación, hermanos, terrenal, todavía no existía. Dice, hermanos, la Escritura que este ser dijo: seré semejante al Altísimo, en el cielo pondré mi solio, ¿no, hermanos? Y seré semejante al Creador. Y ese enaltecerse, hermanos, delante de Dios, de este querubín, trajo como consecuencia, mis amados hermanos, que Dios lo quitara de su lugar, que Dios lo quitara, hermanos, del puesto que él tenía. Pero no solamente eso, hermanos, sino que este personaje, al enfrentar a Dios, Satanás, hermanos, ese querubín sabía que a Dios no lo podía destruir. Eso Satanás lo tiene claro. Él no puede destruir a Dios, no le puede hacer nada a Dios, porque al final de cuentas que Satanás, el querubín, es creación de Dios. No puede hacer nada que Dios no le permita. Entonces, hermanos, Satanás lo que hace es: no voy a atacar directamente a Dios, porque es una batalla, una guerra que sería tonto de mi parte pensar que la puedo ganar. Entonces Satanás sí le pelea a Dios, pero no directamente, sino a través de, ¿qué, hermanos? De la creación de Dios. Entonces, no puedo pelear con Dios, no le voy a ganar a Dios, pero ciertamente voy a destruir toda la obra de Dios, y todo lo que Dios haga, yo voy a hacer lo posible por destruirlo. Y es una manera de poder pelear contra Dios. Y estando, hermanos, Satanás en los cielos como un querubín, cuando se enaltece, hermanos, no solamente él reta a Dios o desafía a Dios, sino que logra convencer a muchos seres espirituales. Sabemos, hermanos, la Escritura que nos maneja ángeles, arcángeles, querubines, serafines, hermanos. Satanás convence, pero no convence a pocos, convence a muchos, hermanos, pero a muchísimos. Y nos dice, hermanos, Apocalipsis capítulo número 12, hermanos, por leer un versículo rápidamente. Es la profecía, hermanos, de la mujer vestida de sol que nos narra Juan en Apocalipsis 12. Y dice versículo 1: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, y estaba preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas.
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué, hermanos? Y las echó en tierra. Nosotros, hermanos, entendemos, hermanos, que esta parte, hermanos, está hablando totalmente, hermanos, de una manera simbólica, hermanos. Y claro, más adelante, porque lo vamos a leer más adelante, hermanos, nos habla de que ese dragón, serpiente antigua, Satanás, que se llama diablo, hermanos, cuando nos estamos simbolizando a través del dragón, dice, hermanos, que este dragón va a ir en contra de aquella mujer. Pero dice, hermanos, que este dragón logra con su cola, dice, hermanos, que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las echa en tierra. En ese sentido, hermanos, nosotros entendemos claramente que lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es que nos está hablando que la tercera parte de las huestes celestiales de nuestro Dios, la tercera parte de los seres espirituales que habitaban con Dios antes de la creación física, fueron convencidos, hermanos, por Satanás a tal punto que ellos lo siguen en esta rebelión contra Dios. Y como dice aquí, hermanos, al dragón al ser arrojado, Satanás al ser arrojado en la tierra, pues todos sus seguidores, hermanos, de la misma manera son arrojados, como lo dice el versículo número 9. Dice así: y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual se engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces lo primero que hace Satanás para ir en contra de Dios es, hermanos, que logra, hermanos, derribar a esa tercera parte de ángeles o huestes celestiales. ¿Cuántos son, hermanos? Dice la escritura que son millares de ángeles, para que te des una idea. Por lo tanto entendemos, hermanos, que hay millares de seres espirituales negativos. Como lo dice, hermanos, Efesios, cuando dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra señores del aire, contra malicias, ¿qué, hermanos? Espirituales. Y cuando, hermanos, Pablo hace referencia a estos seres que están por ahí, hermanos, malicias espirituales, Pablo, hermanos, está refiriéndose a estas estrellas o a estos, como dice aquí, hermanos, a estos ángeles que siguieron, hermanos, Satanás en su camino equivocado, y que, hermanos, ahora esos podemos llamar, hermanos, huestes malignas, malicias espirituales, como quieras llamarlo, demonios, hermanos, esos millones de ángeles que ahora se han convertido, hermanos, en esas malicias espirituales, habitan entre nosotros. Por eso muchos de repente dicen: es que el diablo, no, hermanos, el diablo tiene su gente. O sea, así como Dios, hermanos, tiene ángeles repartidos por toda la tierra, Satanás, hermanos, tiene a su gente, a esta tercera parte. Por eso decimos, ¿cuántos seres tiene a su servicio Satanás? Millones. Hay millones de demonios, hermanos. En este lugar, en este momento, los hay, hermanos. Seguro que los hay. Y muchos, hermanos, a tu lado, alrededor. No, y voltea, le van a ver al hermano. No pense que sea. No es así. Porque son seres metafísicos, no los podemos ver. Pero sin embargo, aquí están, hermanos. Aquí hay ángeles, como hay malicias espirituales. Y esto nos queda bastante claro, hermanos. Porque las malicias, bueno, porque Satanás, una vez que él destruye a esa tercera parte y logra que caigan de la gracia de Dios, nuestro Dios, hermanos, después de que se libra ese conflicto, hermanos, en los cielos, viene, hermanos, la creación terrena. Y Satanás, hermanos, no queda contento. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Bueno, ya afecté la celestial, ¿ahora qué, hermanos? Ahora voy a afectar la creación física que Dios está desarrollando. Y por eso encontramos, mis amados hermanos, en el Génesis capítulo 3, donde aparece, hermanos, esta serpiente, ¿no, hermanos? Por eso aquí en Apocalipsis 12 habla la serpiente antigua, ¿no, hermanos? Porque esa serpiente que tiene este diálogo con Eva, ¿quién estaba detrás de ese animalito, hermanos? Satanás. Y dijo: ya destruí una, ahora voy sobre la otra. A tal punto, hermanos, que Satanás logra convencer a Eva. Eva logra convencer, hermanos, al hombre. Y finalmente, hermanos, pierden la imagen, son expulsados, hermanos, del huerto del Edén. Y ahora entendemos, como dice el apóstol Pablo, que todos quedamos fuera de la gloria de Dios. Y ahora estamos buscando retomar ese lugar, hermanos, que con el pecado todos hemos perdido, hermanos, porque todos pecamos, hermanos, como Adán, hermanos, lo hizo. Pero quien estuvo, hermanos, detrás de todo esto siempre fue Satanás. Y, hermanos, si él nunca se ha ido y él nos conoce, tanto es así que en el libro de Job, en el capítulo número 1, hermanos, leemos todos nosotros,
Dice la Escritura que todos los hijos de Dios fueron a la presencia de ¿quién, hermanos? Del Padre Celestial. Ahora, cuando hace referencia a que los hijos de Dios fueron a su presencia, no está hablando, hermanos, de hombres. Está hablando, ¿qué, hermanos? De sus ángeles. Y dice que entre todos esos ángeles que se presentaron delante de Dios, entre todos ellos, ¿quién iba, hermanos? Satanás. Y Satanás va, hermanos, se presenta delante de Dios. Y la pregunta es, ¿para qué ustedes creen que Satanás fue y se presentó delante de Dios? ¿Para adorarle, para alabarle, para servirle? Y dice, hermana, acertadamente correcto, hermanos. La intención, hermanos, de Satanás es siempre hacer quedar mal al hombre delante de Dios. Y querer, hermanos, hacerle ver a Dios que la humanidad es un fracaso, que la humanidad no va a funcionar y que la humanidad, hermanos, no le va a servir, hermanos. Y esto nos queda claro. Por eso, hermanos, Satanás, que es el acusador, se presentaba y le decía, mira, tu creación, tu pueblo está haciendo esto, está haciendo lo otro, está haciendo aquello, siempre acusando, hermanos, al hombre delante de Dios, no para que Dios lo corrigiera, hermanos, sino para que Dios, hermanos, los castigara. Satanás, hermanos, lleva aquí en la tierra más tiempo que tú y más tiempo, hermanos, que yo, y eso nos queda bastante claro, hermanos. Satanás, hermanos, lleva aproximadamente 6,000 años aquí, hermanos, y el tiempo, hermanos, que la tenemos cuando fue querubín, ¿cuánto tiempo fue? La tenemos, no sabemos cómo se medía el espacio, hermanos, pero, hermanos, Satanás, hermanos, lleva muchísimo tiempo, y por eso, hermanos, Satanás conoce perfectamente al hombre. Satanás, hermanos, nos conoce perfectamente. Incluso en Génesis capítulo 3, Dios, hermanos, lanza una sentencia, lanza una profecía y dice que es la serpiente, hermanos, mordería el carcañal de la mujer, y la mujer, ¿qué, hermanos? Pisaría la cabeza, ¿no, hermanos?, de la serpiente, y que habría una guerra permanente entre la simiente de uno, ¿no, hermanos?, y la simiente del otro. Por eso, hermanos, entendemos que Dios estaba declarando que iba a ser una lucha constante de Satanás contra la iglesia o contra el pueblo, hermanos, de Dios. Satanás, hermanos, no iba a descansar hasta lograr que toda la humanidad, hermanos, le sirviera, hermanos, a él y dejar, hermanos, de servirle al Padre Celestial. Llega el momento, hermanos, decíamos, por eso lo decíamos, Dios, hermanos, ¿sabía lo que iba a hacer Satanás? Sí. ¿Conocía su pensamiento? Claro, hermanos. ¿Tenía claro lo que estaba él haciendo? Dios, hermanos, tiene entendimiento de todo lo que hace Satanás. Y esto lo hemos platicado, mis amados hermanos. Satanás, aunque lo sabe todo, no lo entiende todo. Suena extraño, ¿no, hermanos? Porque déjame decirte algo. No sé cuántos versículos de la Biblia te sepas. Él se sabe todos. Porque Él estuvo ahí cuando se escribió, ¿no, hermanos? Lo que tú y yo leemos ahora, Él estuvo ahí cuando pasó, Él estuvo ahí. En el diluvio, Él estuvo ahí. Cuando se dieron los 10 mandamientos, hermanos, Él estuvo ahí. Cuando, hermanos, la caída de cada uno, Él estuvo ahí. Cuando Cristo muere, Él estuvo ahí. Él siempre ha estado ahí, hermanos. Él conoce los libros desde que se escribieron en el hebreo, en arameo, hermanos, en griego. Cuando se escribió, hermanos, Satanás sabía. Y él, hermanos, conoció a quienes los escribieron, vio cuando los escribieron, ha visto cuando lo han traducido, él ha visto cuando aquí lo predicamos, hermanos. Sin embargo, es curioso, hermanos, darnos cuenta que Satanás no entiende todo. Lo sabe, pero no lo entiende. Y suena como raro que me digan, pero ¿cómo es posible, hermanos, Satanás no lo entienda todo? Y te vas a dar cuenta que no lo entiende todo, porque en esta serie de estrategias que utilizó, hermanos, Satanás y Dios, vas a darte cuenta, hermanos, que Satanás, pensando que él estaba haciendo los movimientos, hermanos, correctos para ganar, sin darse cuenta, él estaba haciendo exactamente, ¿qué, hermanos? Lo que Dios esperaba que él hiciera. Y cada movimiento, hermanos, que Satanás hizo era un paso para lograr la victoria de Dios, hermanos. Dios movía una pieza, Satanás movía la otra, y Dios decía, mueve la que sigue. Ya sé cuál vas a mover y yo voy a mover la siguiente y la siguiente, hermanos, porque nos queda claro. Si Satanás hubiera sabido que lo que estaba haciendo iba a ser para el propósito de Dios, muchas de las cosas que él hizo, hermanos,
no las hubiera realizado. Por eso digo, conoce la Biblia, pero no la entiende, hermanos. Él solamente entiende lo que Dios quiere que entienda, hermanos. Y esto nos va a quedar claro, hermanos, en este momento. Dice Lucas capítulo número 9. Lucas 9. Porque hay una batalla en el plano espiritual que se está desarrollando, hermanos. Tú y yo estamos aquí sentados, y mientras tú y yo estamos aquí sentados, hermanos, se está librando una batalla por ti y por mí. Entre Dios y el maligno hay una batalla, hermanos, todos los días por ti y por mí se está librando. Si ahora tú no te das cuenta, pero está pasando. Y no te das cuenta porque Dios no permite que te des cuenta, pero pasa todos los días. Y dice Lucas capítulo número 9, versículo número 22, dice así, hermanos. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto, y que, hermanos, y resucite al tercer día. Dice que, hermanos, el texto: es necesario que todo esto acontezca. Ya se había, hermanos, ya se había dicho esto, ya se había avisado esto. Ya lo había Dios mencionado con anterioridad. Isaías capítulo, ¿qué, hermanos? Número 53. En Isaías 53, Dios a través del profeta Isaías habló, hermanos, de lo que Jesús tenía que vivir, de que, hermanos, sería puesto entre ladrones, que Dios cargaría, hermanos, en él todos los pecados, que habría de ser afligido, que no tendría, hermanos, parecer, que habría, hermanos, de enmudecer, y como cordero sería llevado al matadero. Todo lo que le iba a pasar a Jesús, ya Dios lo había dicho. Sí, hermanos. Ya Dios, hermanos, había anunciado lo que el Mesías tenía que padecer. Y en el versículo, hermanos, que estamos leyendo, dice aquí: es necesario que el Hijo del Hombre pase por todas estas cosas. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que todo esto que está diciendo aquí, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y que al final cuenta, hermanos, fuera muerto, ¿quién provocó todo esto? ¿Quién provocó, hermanos, que el judío se fuera contra Jesús? ¿Quién provocó, hermanos, que mataran a Jesucristo? Satanás, hermanos. Pero era parte del plan de Dios. Es que esa es la parte interesante. Jesús está diciendo: va a ocurrir esto, ¿no, hermanos? Satanás está ahí. ¿Lo está entendiendo? No. Porque ¿quién asusó a los judíos, hermanos? ¿Quién movió, hermanos, a Judas? ¿Quién movió, hermanos, al sistema romano? ¿Quién movió todos los elementos para haber muerto a Cristo? Fue Satanás. Y Jesús está diciendo: todo esto tiene que pasar para que yo muera y después, ¿qué, hermanos? Resucite. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Y Satanás, hermanos, termina. Pareciera ser que Satanás, hermanos, lejos de ser el adversario de Dios, pareciera ser que es como que su ayudante, ¿no, hermanos? Y que está, hermanos, poniendo por obra a Satanás, hermanos, perfectamente los planes que Dios, hermanos, había puesto. Dice primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Qué es lo que estaba haciendo, hermanos, Satanás con el mundo? ¿Lo tenía a su merced, hermanos? Sí, lo tenía, hermanos. Satanás había logrado, hermanos, poner a la humanidad de rodillas. Ya las tenía, hermanos, completamente dominada. Dice primera carta de Juan capítulo 3 versículo número 8. De la siguiente manera: el que hace pecado, ¿de quién es? Levante la mano. ¿Quién hace pecado? Es que es fuerte, ¿no? A veces, hermanos, no medimos lo que estamos haciendo, de verdad. O sea, si yo leo el texto literal, hermanos, todos nos metemos en un problema, ¿no? Porque el texto lo dice, hermanos. No lo digo yo, sí, hermanos. No lo digo yo. ¿Qué dice el texto, hermanos? O sea, el texto es claro. El que hace pecado es del diablo. Da vuelta de hoja. Por eso pregunté yo: ¿quién hace pecado? Todos dijimos: híjole, eso de ser hijo del diablo, como que... Pero así lo dice el texto, ¿no, hermanos? Sigue diciendo el pasaje: porque el diablo peca ¿desde cuándo, hermanos? ¿Cuál principio? Gracias, hermano. Antes de la humanidad, dijimos, ¿se acuerdan lo que dijimos?
¿Desde cuándo peca Satanás, hermanos? Desde que era querubín, cubridor, y se enalteció su corazón y quiso ser semejante, ¿qué, hermanos? Al Altísimo. Por eso el texto, eras hermoso hasta que se halló en ti maldad, hermanos. ¿De cuándo peca? Desde el principio espiritual. Antes, hermanos, del principio material, Satanás ya había pecado, hermanos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, hermanos, Jesucristo había dicho, es necesario que el Hijo, hermanos, que el Hijo de Hombre padezca estas cosas. ¿Por qué? Porque tenía que padecer, hermanos, porque no había otra forma de poder deshacer todo el desastre que Satanás había hecho. Perdón que lo voy a decir, en complicidad con el hombre. Es importante que lo mencionemos, en complicidad con el hombre. Porque no todo es culpa del diablo, ¿estamos de acuerdo? Satanás pone de su parte, pero a veces también el hombre coopera, ¿verdad? Y a veces, hermanos, que el diablo ni siquiera pone de su parte, el hombre solito va y lo hace, hermanos. Pero en términos generales decimos, Satanás viene, actúa, hermanos, obra en contra del hombre. El hombre, hermanos, se deja llevar por Satanás. Y entonces viene Cristo, Dios lo envía a Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que a través de su sacrificio corrija al mundo, hermanos, le dé otra oportunidad al mundo y restablezca el principio que Dios había dicho. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo 26. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo 26. Desde el versículo 25 para que entendamos el contexto. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo a Timoteo que la humanidad, hermanos, la humanidad en la ignorancia del conocimiento de Dios, en un sentido figurado, hermanos, están bajo el lazo ¿de quién? De Satanás. Y dice, hermanos, que Satanás tiene cegado al mundo de tal manera que el mundo hace, hermanos, lo que Satanás quiere. Hace un momento platicaba con mi hermano Marco, ¿verdad? Que decíamos, es que a veces uno es difícil, hermanos, de poder, hermanos, entender, hermanos, al hombre. ¿Cómo es más fácil, hermanos, que el hombre sea engañado a que, hermanos, el hombre conozca la verdad? Y dice, hermano Marcos, poder entender, hermanos, la mente del hombre es muy compleja. En los lugares donde te hablan de la verdad de Dios y de lo que Dios quiere de ti, son pocos. Y en los lugares, hermanos, donde no te hablan de Dios y te hablan de otras cosas, los lugares, ¿cómo están, hermanos? Pero llenos, hermanos, a reventar. No cabe, hermanos, ni una sola alma. Es increíble, hermanos, que hay lugares donde se predica ante 5,000, 8,000, 10,000 personas. Y se predica, hermanos, es mucho, decíamos, porque prácticamente no se habla más que de la prosperidad y todos los hermanos que vamos alrededor de ello. Y la gente, hermanos, se llena. Y cuando donde se habla de la verdad de Dios, hermanos, son pocos realmente, hermanos, los que se acercan a escuchar la voluntad del Padre Celestial. Y dice aquí el texto, ¿por qué, hermanos? Porque en la ignorancia de la palabra de Dios, fácilmente, hermanos, todo ser humano es fácil de engañar. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué, hermanos? Nos hará libres. Ya lo dijimos, libres de que uno, de la ignorancia. Siendo libres de la ignorancia, hermanos, somos libres del pecado. Y siendo libres del pecado, por consecuencia, somos libres de la muerte. Y los que no, hermanos, dice aquí el texto, que Satanás, hermanos, los tiene plenamente sometidos. Decimos, ¿cómo es posible que la gente haga lo que hace? Yo te he platicado el caso del compañero es que me encanta ese caso porque es muy bueno. Que me dijo, hermano, ¿verdad que la iglesia popular es la gran ramera? Yo, a mí casi se me atraganta ahí en el carro, hermano, porque todos los demás como yo me voltearon a ver, así me voltearon a ver feo. Y yo le dije, mira, tranquilo, espérate, le digo, no lo expreses así. Le digo, porque para poder entenderlo tienes que entender muchas, ¿qué, hermanos? Otras cosas. Porque si tú lo sueltas así, le digo, aquí me van a lincharme a mí. Y conste que yo no lo dije, lo dijo él, ¿no? Le digo, pero es que no se habla así. Y él me dice esto, ¿verdad que estamos mal, hermano, y que no sé qué, porque somos qué? Y ya en lo particular le dije, mira, es así, así. Me dijo, sí, es que exactamente. No, si estamos mal en esto y lo otro. Y a la semana siguiente, hermanos, estaba bailando con los lobitos él, ahí que con el santo ahí, hermanos, en la parroquia. Y es donde uno dice, o sea, ¿me explico? O sea, me dice, somos la gran ramera, pero voy y le danzo, ¿no? Entonces, es la parte, hermanos, donde entendemos lo que dice el apóstol Pablo. Que al no conocer la verdad, hermanos, están bajo ¿qué, hermanos?
bajo el lazo, hermanos, de este personaje. Decía hermana Raquel hace un momento acertadamente, dice Apocalipsis capítulo 12 que estábamos leyendo, que Satanás, hermanos, utiliza muchas maneras de hacer que, hermanos, caer al hombre. Y una de ellas es que Satanás nos acusa. Por ejemplo, ahorita, si alguno de ustedes, hermanos, esta semana se fue a comer un taco de carnitas, déjame decirte algo, el diablo fue y le dijo adiós. Oh, sí, todo lo que hiciste en esta semana, aparte de que Dios te vio, ¿qué crees que hizo Satanás? ¿Ya viste? Y eso que predica, ¿no? Y eso que es el que toca la guitarra en la iglesia. Porque dice, y le dice Dios, Señor, por si te lo perdiste y no lo viste, no te preocupes, yo sí lo vi y te vengo a contar, ¿o no, hermanos? Porque dice capítulo 12, versículo número 10, que una de las funciones, hermanos, de este personaje es esa. Dice Apocalipsis, hermanos, capítulo número 12, versículo 10, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cada cuándo, hermanos? Día y de noche, hermanos. Él siempre nos está acusando, hermanos. Siempre. Y ya lo dijimos, ¿por qué? ¿Satanás es omnipresente, hermanos? No, pero ya lo vimos, hermanos. Tiene millones de seres que están a su servicio, hermanos. Y que ellos nos están viendo a cada momento. Y que cada uno de ellos, mis amados hermanos, se encarga de decir al Padre Celestial lo que tú y yo hacemos en oculto, hermanos. Lo que tú y yo hacemos mal, ellos van y se lo dicen a Dios. Y van y se lo cuentan a Dios. Para que a Dios le quede claro que la iglesia también falla y también peca. Yo no toda, hermanos, digo, los que fallamos. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, no lo hacen. Ustedes lo saben, Dios lo sabe y el diablo lo sabe, hermanos. Y los que sí lo hacemos, también lo sabemos, Dios lo sabe y el diablo también lo sabe, hermanos. Y esto, hermanos, es clarísimo. Algo, hermanos, que también Satanás tiene, y esto lo podemos pensar, la Biblia no lo dice. ¿Por qué millares de ángeles habrán seguido a Satanás? ¿Qué hace que un ángel se decida por Satanás y no se decida por Dios? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué se imaginan que pasó? Y hermanos dicen, ¿están de acuerdo, hermanos? Sí, tienen razón los tres, hermanos. Los hermanos que comentaron, tienen razón. Sabía hablar, ¿o no, hermanos? Satanás, indudablemente, hermanos, que es un ser bueno para convencer, hermanos. Bueno, ve lo que te decía al día de hoy, ¿no, hermanos? Ve cómo convence, ¿no? Tanta gente, hermanos, que no está aquí, convence, de que convence y sabe cómo hacerlo. Y de mis hermanos, ¿les metió en ellos, hermanos, la cizaña, la envidia contra Dios? Seguramente que sí. Y dice, hermanos, y los engañó. Porque seguramente, hermanos, Satanás les hizo creer. Porque nadie va a una guerra pensando que va a perder, ¿o sí, hermanos? Satanás tuvo que haberles hecho creer a esos ángeles que a Dios se le podía, ¿qué, hermanos? Ganar. Que, hermanos, que de alguna manera Satanás logró en esta forma de expresarse de él. Es que hablar de seres espirituales los queremos humanizar, hermanos, ¿verdad? Pero logró convencer los hermanos, a esos ángeles, de que a Satanás, que a Dios se le podía derrotar. Y se unen, hermanos, a la causa. Entendemos, hermanos, que falló. ¿Cómo lo logró, hermanos? Por lo que dice Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44, hermanos? Otra vez. Gracias, hermanos. Sí, no, adelante. Sí. Y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, el cual es homicida desde el principio, ¿no, hermanos? Y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es lo que dice el texto, hermanos. Palabras más, palabras menos, hermanos, pero es básicamente, hermanos, lo que dice el versículo.
Y entonces, hermanos, Jesús nos plantea esta parte. Satanás es un ser mentiroso, hermanos, que va a hacer lo que sea para engañar a quien sea y le va a decir lo que quiere escuchar con tal de que las personas, hermanos, la creación de Dios, se aleje de la verdad de Dios, hermanos. ¿Alguna vez Satanás te ha mentido? Sí. La pregunta más importante sería, ¿y alguna vez le has creído? ¿Qué es lo más? Sí, es que es lo más triste, hermanos. Dicen que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Lo has escuchado, hermanos? Si no hay demanda, pues no hay oferta, ¿no, hermanos? Mientras haya quien le crea sus mentiras, Satanás seguirá, ¿qué, hermanos? Mintiendo. ¿Satanás le miente al mundo? Sí. ¿Y el mundo le cree? Sí. Dios está en todos lados. Dios no condena a nadie, ¿no? Porque Dios es amor y todos somos sus hijos. Y ya, se queda hasta ahí. ¿Satanás le miente a la iglesia, hermanos? También. Y por eso, hermanos, ¿y cuántas veces nosotros? Pero ¿cómo es posible que los ángeles le hayan creído a Satanás? ¿Cómo es posible que tú le creas a Satanás? Es que es así, es igual, ¿o no, hermano? No hay diferencia. Ellos le creyeron, nosotros también le creemos a Satanás. Un ejemplo, hermanos, de una mentira del diablo que le hayas creído. Hay una frase muy bonita, hermanos, que utilizamos los que le creemos. Dios sabe. ¿Sí o no? Ay, es una frase tan hermosa, hermanos. Dios sabe. Oiga, hermano, pero es que eso está mal delante de Dios. Ay, hermanito, Dios sabe. Es una mentira que el diablo le ha hecho creer, ¿qué, hermanos? A la iglesia. Y que la iglesia se la ha comprado, ¿no, hermanos? Le ha comprado esa mentira al diablo. ¿Cuándo se utiliza, hermanos, la frase Dios sabe? Dígame un ejemplo. Gracias, hermano Eduardo. La palabra Dios sabe se utiliza, hermanos, como una justificación ante una falta cometida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El que le sirve a Dios, el que hace la voluntad de Dios, no tiene por qué justificarse porque vive con la voluntad. ¿Quién se justifica? El que está fallando. ¿Y qué frase se utiliza? Dios sabe. ¿Quieren un ejemplo, hermanos? ¿O seguimos siendo amigos? ¿No? Bueno. Satanás miente, hermanos. Y nosotros, hermanos, caemos redonditos, hermanos, y le creemos. Cuando Satanás nos dice, mira, no te preocupes con que vayas a la fiesta, ya con eso la libraste, ¿no? Con que tomes la Pascua, aunque no vayas todo el año. Con que lleves tu fruta en cabañas, con que vayas cada 15 días, con que cada vez que puedas, tranquilo, no te preocupes, Dios sabe. Y nos lo ha dicho, hermanos, tantas veces, hermanos, nos lo ha repetido y nos lo hemos repetido, hermanos, que llega un punto donde la propia iglesia, hermanos, ¿qué, hermanos? Se lo ha creído. Por eso dice, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Hace rato platicaba con un hermano y hablábamos acerca del tiempo, el tiempo de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, hermano, ¿por qué le cortan? Si estamos con Dios, ¿no, hermanos? Al trabajo no le cortamos, ¿sí, hermanos? A la diversión tampoco. Dice, hermano, ¿por qué le cortamos a la palabra de Dios? No vamos a cortarle, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Satanás, hermanos, lo estamos viendo, se presenta, destruye, enemigo, ataca, miente, acusa, y es un lazo, es un lastre. Y también, mis amados hermanos, como dice aquí el texto, que es el Dios de este siglo, para que lo entendamos, hermanos, Él también gobierna, hermanos. Dice que cegó los entendimientos de ¿quién? Y esto que, hermanos, que nos quede bastante claro. Satanás no puede cegar el entendimiento de quien no quiere ser cegado. Para poderlos cegar, ¿qué tenían que tener primero?
Ser incrédulos. O sea, Satanás, hermanos, puede atacar a alguien, pero si ese alguien es espiritual, ¿podrá hacerle algo, hermanos? No. ¿A quién ha logrado cegar? ¿A quién ha logrado, hermanos, engañar? ¿A quién, hermanos, logra mentirle? ¿A quién, hermanos? A los débiles, al que se deja, ¿no, hermanos? Esto que nos quede claro, hermanos. Satanás, hermanos, le hace daño al que se deja que se lo hagan, hermanos. Satanás engaña a quien quiere ser engañado. Satanás acusa al que se porta mal, no al que se porta bien, hermanos. Satanás, hermanos, le miente, hermanos, al que quiere que le mientan. ¿Estamos de acuerdo? Satanás quiere, hermanos, Satanás ciega a aquel que no quiere ver. Eso es sencillo, hermanos. Si tú quieres ver, Él no te puede cegar. Te resplandece la luz de Cristo y del Evangelio, hermanos. Pero si no quieres ver, Satanás te va a mantener, hermanos, cegado toda tu vida. Ejemplo, los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran cegados voluntarios o involuntarios. La escritura lo dice. Y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, ¿qué, hermanos? Que la luz, porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Entonces, ¿los fariseos fueron cegados por el diablo? Sí, pero ¿por qué, hermanos? Porque ellos eran malos. Y porque no querían ver la verdad de Dios. Aquellos que no quieren ver la verdad de Dios, Satanás los ciega para que no la vean, hermanos. Aquellos que no quieren hacer lo bueno delante de Dios, Satanás les miente diciendo que están viendo, hermanos. Y ellos se lo creen. Y ellos lo aceptan, hermanos. Y entonces, hermanos, en esta lucha, por eso dice el texto, era necesario, hermanos, que Cristo viniera para deshacer todo esto, hermanos, que el Dios, hermanos, que el diablo estaba haciendo. Dice, hermanos, regresamos a Apocalipsis 2, hermanos, para que lo podamos entender. Entonces, hermanos, el Señor lo que hace es lo siguiente. Apocalipsis 12. Volvemos a leer, hermanos, pero ahora detenidamente. Versículo 1. Y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? En un principio, hermanos, ¿quién es? ¿Quién es esta mujer, hermanos? Es Israel, ¿no, hermanos? Es Israel, es el pueblo de Israel. Decirle, hermanos, decir la iglesia también es correcto, hermanos, porque de hecho en el Antiguo Testamento aparece como la congregación de Dios, hermanos. Y eclesia significa congregación, ¿qué, hermanos? O asamblea, hermanos, que viene de la palabra griega. Por eso, hermanos, cuando decía la congregación de Israel, era en términos, hermanos, griegos, la iglesia de Israel, hermanos. Es acertado, hermanos, el término es adecuado, así aplica, correcto, hermanos, la iglesia de Dios, que era Israel. Y hermanos, Israel, dice, estaba preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento, ¿qué, hermanos? Para parir. Dice, hermanos, que esta mujer estaba, ¿qué, hermanos? Embarazada. Y que iba a dar, ¿qué, hermanos? A luz. Y que ya tenía, las que son madres sabrán de esto, ¿no, hermanos? Los varones jamás sabremos de esto, los varones. Pero dice, hermanos, que ya tenía, ¿qué, hermanos? Contracciones, ya tenía dolores, ¿qué, hermanos? De parto, porque estaba a punto de dar, ¿qué, hermanos? A luz esta mujer. ¿Qué iba a dar a luz? Bueno, dice versículo 4. Y su cola arrastrada se la parte de las estrellas del cielo y las estrellas de la tierra. Y el dragón se paró, ¿qué, hermanos? Delante de la mujer que estaba para parir. A fin de que, ¿cuál era el propósito, hermanos, de este dragón? Cuando viene parido. Y en esta parte, hermanos, entendiendo entonces que esa mujer representaba, hermanos, a Israel. Y más adelante ya leímos quién es ese dragón, hermanos. Ya lo leímos, ¿quién es ese dragón? Satanás. Nos dice, hermanos, que Israel estaba a punto, hermanos, de salir alguien de manos de Israel. Y Satanás estaba esperando, ¿qué, hermanos? Para acabar, ¿no? Acabar con lo que salía de manos, que salía de manos del pueblo de Israel. ¿Esto cómo lo entendemos, mis amados hermanos? ¿Quién habría salido de manos de Israel? Cristo. Y por eso nos entendemos que lo que nos está hablando aquí, hermanos, es cuando empieza, hermanos, ya esta guerra directa. Porque, hermanos, del pueblo de Israel habría de salir el Redentor, no solamente, hermanos, de Israel, sino, hermanos, el Redentor del mundo, el Pimpollo, hermanos, el Mesías, el Cordero, hermanos, el Emanuel, como lo quieras llamar, hermanos, habría de salir del pueblo de Israel. Y Satanás, hermanos, lo sabía
Sí, hermanos. ¿Satanás sabía a qué venía Jesús? Sí, hermanos. Que venía a destruir su imperio y venía a destruir sus obras y a salvar a la humanidad. Satanás lo sabía, hermanos. Y entonces, hermanos, ¿qué intenta Satanás? Matarlo. ¿Desde cuándo, hermanos? Hermano José, acertadamente. Dice, si lo mato de una vez, ¿qué, hermanos? Se acabó el plan de Dios. Fue lo que pensó él, ¿no, hermanos? Dijo Satanás, si ahorita que salga Jesús y que nazca, yo lo mato, el plan de Dios para salvar al mundo, ya lo acabé. Aniquilé, más ni siquiera dejé que avanzara. De raíz acabé con el plan de Dios. Dice, hermano, la palabra de nuestro Dios, hermanos, en Juan. Bueno, vamos al primero Mateo, hermano, Mateo capítulo 2. Eso que acabamos de leer, hermanos, hermano José Luis ya nos dijo exactamente cómo ocurrió, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 2, nos explica, hermanos, la mujer, el dragón, el que iba a dar a luz, está aquí, hermanos. Mateo 2, versículos 7 y 8. Les cuento la historia. Van los magos de Oriente y le dicen a Herodes, ¿no? Hemos sabido que van a ser, su estrella hemos visto y hemos venido, ¿qué, hermanos? Para adorarle. Herodes, hermanos, se entiende de qué está hablando. Y dice versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallareis, hacedmelo saber, para que yo también, ¿qué, hermanos? Vaya y lo adore. Qué buena gente, ¿no, hermanos? ¿Sí, no? Qué amable Herodes, ¿no, hermanos? Vayan, adelántense, y cuando ya vean al rey de los judíos me avisan. Es más, yo también los acompaño, juntos lo adoramos, ¿verdad? No era así, hermanos. Dice versículo 13, y partidos ellos, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José diciendo, levántate y tomando al niño y a su madre huye a Egipto y estate allá hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará, ¿qué, hermanos? Al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿quién estaba detrás de Herodes? Lo vimos, ¿no? Apocalipsis capítulo 12. Satanás, a través de Herodes, hermanos, quería matar desde su nacimiento a Jesucristo, hermanos. Y mueve el corazón de Herodes, ¿no? Para que engañe a aquellos sabios de Oriente y matar a Jesús, hermanos. ¿Y qué hace Dios? Manda a José a Egipto. ¿Ya estaba escrito esto? ¿No estaba escrito, hermanos? Sí. ¿Dios sabía, hermanos, que Satanás iba a mover el corazón de Herodes para matar a su hijo? Sí. Sabíamos, ya, hermanos, Dios se había anticipado y sabía lo que Satanás iba a hacer. Y dijo, sí, llévatelo. Y por eso ya había escrito a través de profeta, de Egipto llamé, que, hermanos, amigo, ya hasta Dios lo había escrito, hermanos. Ya sé lo que va a hacer el diablo. Y Dios lo profetiza, lo anuncia y se cumple la palabra dada, que, hermanos, por nuestro Dios. Satanás, pensando que iba a arruinar los planes de Dios, ¿qué, hermanos? Terminó, ¿qué, hermanos? Haciendo lo que, ¿qué, hermanos? Lo que Dios dijo, lo que Dios sabía, ¿no, hermanos? Satanás hizo que se cumpliera la profecía, ¿qué, hermanos? Que Dios había dicho. Porque si Satanás, hermanos, no manda a Herodes, el niño nace, ¿qué, hermanos? Y se va a Galilea, ¿o no? Pero Satanás va, hace esto y dice, Dios, gracias. Ya ven que yo había dicho que iba a mandar llamar a mi hijo, Gracias, Satanás, porque hiciste exactamente lo que yo sabía, ¿qué, hermanos? ¿Qué ibas a hacer? Todo estaba aquí, hermanos, perfectamente planeado. Dice, hermanos, Mateo capítulo 8. No, me estaba adelantando, no me acordé, hermanos. Antes de eso, primer intento de Satanás, ¿no, hermanos? Fuerte, le aventó todo. Ahorita lo mato el niño. ¿Pudo o no pudo? El niño creció. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis capítulo 12? Y la mujer parió, ¿qué, hermanos? A su niño. Y el dragón no se lo pudo comer. El niño crece, 12 años, se fortalece espiritualmente. Llega a la edad de 30 años, Jesús de Nazaret se bautiza por Juan el Bautista.
A los 30 años, hermanos, inicia su ministerio, que habría de durar 3 años y medio, la intención de Dios. Y Satanás dijo, si en la primera no pude, ¿qué, hermanos? En la segunda. ¿Y qué hace Satanás, hermanos? Se le presenta. O Satanás, hermanos, es, no sé, pero vamos, es decir, sin ofender, pero no sé, hermanos, de llamarlo, hermanos, si llamarlo Satanás, será muy ingenuo, hermanos. En serio. La primera vez pensó que iba a poder derrotar, ¿qué, hermanos? A Dios. Ahora piensa que él puede derrotar, ¿qué, hermanos? Al Hijo. Si no puede derrotar al Padre, me voy sobre, ¿qué, hermanos? Sobre el Hijo. Y va este personaje, capítulo 4 de Mateo, versículo 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo, ¿qué, hermanos? Hambre. Para aquellos que luego no queremos ayunar, ¿verdad, hermanos? Hermanos, hay que ayunar. Ay, hermano, 24 horas. ¿Cuánto, hermanos, equivale 40 días? Multiplícalo por 24. ¿Cuántas horas nos da, hermanos? ¿Quién tiene calculadora, hermanos? Si no tienen así la mente, alguien que tenga en un teléfono, hermanos, multipliquen 24 por 40. 960. Jesús es bautizado y no prueba ni pan ni agua por 960 horas. ¿Lo dividimos en minutos, hermanos, o con eso está bien? No, ya déjelo así, hermano. 960 horas. ¿Cuándo 960 horas, hermanos? Un montón. Un montón. Y dice, y Jesús, por eso lo recalca el escritor. Y Jesús, oye, después de 960 horas, hermano, ¿a ti cuánto tiempo, hermanos, te dura después de comer? ¿A qué horas te da hambre? ¿Después de cuántas horas te da hambre? ¿Desayunaste? ¿A las cuántas horas te da hambre? ¿Cómo no? 3 horas. No, sí es cierto, ¿eh? Y más si uno está laborando, no está trabajando. No, pues más hermano, más rápido, hermanos, da hambre. 3 horas. Han pasado 960 horas. ¿Creen que tuviera un poquito de hambre Jesús? Mucha hambre, hermanos. Dice el texto. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué, hermanos? Se hagan pan. Lo primero que pega a Satanás, ¿qué es, hermanos? La necesidad humana, ¿no, hermanos? Este tiene hambre, 960 horas sin comer. ¿Cómo lo voy a hacer caer? A través del alimento. Él ya tiene hambre. Lo voy a tentar por ese punto. Su parte débil como hombre, porque Jesús era hombre, no, hermanos. No era un superhombre, era un hombre, hermanos, de carne y hueso, con las mismas necesidades que tú y yo. Come. Tú eres hijo de Dios, ¿no? ¿Le estaba diciendo algo malo? Conviértete, tienes la facultad, convierte y come. Y Jesús dijo, ¿qué, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre. Y primer embate, versículo 5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará, porque a ti alzarán las manos, para que nunca tropieces con tu pie, ¿qué, hermanos? En piedra. Y Jesús, hermanos, dice unas palabras muy bellas que nosotros decimos, sí, ciertamente, si Jesús se hubiera caído, Dios me lo hubiera protegido. Pero Jesús dice, a Dios, ¿qué, hermanos? No lo debemos, ¿qué, hermanos? Tentar. No tientes a Dios. Dios tiene el poder, sí, pero no tienes por qué tentar a Dios. Eso dice, es incorrecto. Después, hermanos, lo lleva a los montes, le enseña todas las riquezas, todos los reinos del mundo, y le dice, mías son, a quien quiera las doy. Si postrado, ¿qué, hermanos? Postrado, tú me adoras, yo te doy el poder, te doy riqueza, y lo que tú quieras vas a tenerlo. Y sabemos, hermanos, que Jesucristo nuevamente, hermanos, lo rechaza. Satanás se da cuenta que no puede con él y, hermanos, se retira, hermanos, pero no permanentemente, sí, hermanos, se retira por un momento. ¿Quién ganó aquí? Satanás pensó, lo tiento ahorita que está débil, que está vulnerable, y lo voy a hacer caer por la parte del hambre, por la parte del poder, ¿no? Por la parte del ego, de las riquezas. No puede, hermanos, porque Satanás sabe que son los puntos más débiles del hombre, ¿no, hermanos? Sabe que son los puntos más débiles y como hombre lo quiere tentar así, hermanos. No funciona.
Y lo que logra Satanás, no solamente, hermanos, Satanás no logra hacer caer a Cristo, sino que lo hace más fuerte, hermanos. Logra exactamente lo opuesto. Porque Jesús, después de ser tentado y salir victorioso, Jesús, hermanos, espiritualmente, hermanos, sale mucho más fortalecido de lo que estaba, hermanos, para servirle a Dios. Porque cuando tú eres tentado y soportas la tentación, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Nunca les ha pasado que el diablo los haya tentado y hayan estado al filo, hermanos? Una prueba, una tentación. Y cuando dices tú, híjole, no caí por poquito, pero lo logré y no caí, hasta con ganas así como de contarle a todo el mundo, hermanos, fui probado y no caí, hermano. Estás emocionado, ¿no, hermanos? Estás emocionado, estás feliz, estás confiado, porque tu espíritu, hermanos, se fortalece, hermanos. Jesús había crecido enormemente, hermanos. Y Satanás, hermanos, había sido, una vez más, derrotado. Y Jesús, hermanos, empieza a predicar el evangelio. Y, hermanos, si leemos los 4 evangelios, Jesucristo, hermanos, trataron de matarlo ¿cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces trataron de matar a Cristo? Un montonado, hermanos, muchísimas, hermanos. Dice que lo buscaban tentándole, ¿para qué, hermanos? Para hacerlo caer. Y entonces, ¿qué, hermanos? Matarle, prenderlo y matarlo. Era una constante, a tal punto que en alguna ocasión dice la escritura, hermanos, que ya lo iban a matar. Y Dios hizo, ¿qué, hermanos? Que pasara entre ellos sin que lo vieran. Así, tal cual. Estaban rodeándolo y Jesús, hermanos, con permiso, y se salió. Lo iban a matar, hermanos. Y Jesús, hermanos, Dios hizo que ni lo vieran. ¿Han visto más esas caricaturas donde se le avientan todos a la persona y se sale por abajo? Hagan de cuenta, así, hermanos. O sea, Jesús, hermanos, salió y todos dijeron, ¿y Jesús a qué hora se nos fue? Se les fue, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué, hermanos? Así lo quería. Jesús decía, porque no es el tiempo. Porque mi tiempo aún no, ¿qué, hermanos? Es venido, claro, no ha llegado. Jesús constantemente hablaba, si te das cuenta en sus lecturas, Jesús siempre hablaba del tiempo, ¿no, hermanos? Del tiempo. Porque Jesús sabía que el plan de Dios tenía, ¿qué, hermanos? Un tiempo. Yo decía, por eso no voy, porque no es mi tiempo. No hago milagros porque no es mi tiempo. Porque todo el plan de Dios está perfectamente, ¿qué, hermanos? Todo está planeado. Todo está, hermanos, diseñado paso a paso. Y en un momento, hermanos, dice Mateo capítulo 8, que Satanás, hermanos, Jesús se encuentra con ciertos personajes. Y vamos a ver lo que ellos le responden, hermanos. Mateo capítulo 8, versículo 28. Y como él hubo llegado en la otra ribera del país de los Gergesenos, le vieron venir al encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros fieros en gran manera, que nadie podía pasar, ¿qué, hermanos? Por aquel camino. Dice, hermanos, que estos endemoniados no tenían un demonio. ¿Cuántos tenían, hermanos? Un montón. Dice, hermanos, que eran tan peligrosos porque sabemos, de acuerdo a la escritura, las personas, hermanos, que eran, por llamarlo así, hermanos, el término poseídas, hermanos, término coloquial, hermanos, que eran endemoniados, estas personas tenían fuerzas sobrenaturales, hermanos, que los mismos demonios les daban. Por eso dice aquí el texto, hermanos, que eran tan peligrosos que cuando, hermanos, que la gente ya no pasaba, ¿qué, hermanos? Por ahí. Porque esos endemoniados, hermanos, les causaban daño y lastimaban, hermanos, a la gente por el poder que tenían. ¿Qué tanto poder tenían, hermanos? Bueno, lee el libro de los Hechos y dice, hermanos, que había un endemoniado, que llegaron los hijos, hermanos, de Seba, ¿no? Los hijos de Seba, y le dijeron, en el nombre de Cristo y del apóstol Pablo te ordenamos que te salgas. Y el demonio les contesta, a Cristo y a Pablo, ¿qué, hermanos? Conozco. A ustedes, ¿qué, hermanos? No. Eran 7. Y dice el texto, hermanos, que los mandó desnudos y golpeados corriendo, ¿qué, hermanos? A su casa. A 7, hermanos. Se los sonó un hombre que tenía demonios, para que tengan una idea de la fuerza que tenían, hermanos. Y estos endemoniados, cuando ven venir a Jesús, se les quitó hasta los fieros, ¿no, hermanos? Estaban fieros, y ven venir a Jesús y ¿no? Creo que me hablan allá, no soy yo. ¿Sabían quién era Jesús o no? Estos demonios sabían quién era Jesús y sabían a qué había venido.
Ellos sabían a qué había ido Jesús, hermanos. Conocían perfectamente que era el Hijo de Dios. Más sabían ellos, hermanos, que los fariseos. Y decían, este es el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, cuando Él se acerca, cuando, hermanos, ellos, hermanos, lo ven, que se va acercando esta persona, hermanos, el Señor Jesucristo, dice el texto, y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo? ¿Qué, hermanos? Jesús, ¿qué? Hijo de Dios. Los demonios conocen, ¿qué, hermanos? A Jesús. Y le dicen, ¿qué haces aquí, Hijo de Dios? ¿Qué tenemos contigo? ¿Qué te hemos hecho, no, hermanos? ¿Qué te hemos hecho? ¿Tenían miedo o no tenían miedo, hermanos? Tenían miedo. ¿Has venido aquí para molestarnos, qué, hermanos? Antes de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios ya sabían que iban a ser destruidos. Sabían que, hermanos, Dios los iba a acabar. Claro que ellos lo saben, hermanos. Desde que fueron arrojados a tierra con Satanás, ellos saben que van a ser destruidos. Ellos saben que tienen un final. Ellos lo tienen claro. Ellos tienen claro que ya no hay forma de que Dios los perdone. Ellos saben que les espera, hermanos, el agua de fuego y la destrucción final. Ellos lo tienen clarísimo. Por eso le dicen, Señor, ¿por qué vienes a molestarnos? ¿Qué antes de tiempo? Todavía no es tiempo. El tiempo de la destrucción vendrá cuando, en el juicio, no ahorita. No nos hagas nada, ¿qué, hermanos? Ahorita, allá ya será otra cosa, pero aquí no nos hagas nada, porque ya sabemos que vamos a tener un final. Entonces, Satanás y los demonios saben, hermanos, que van a tener un final. ¿Y cómo saben que van a tener un final? ¿Qué es lo que quieren ellos? Llevarse a todos los que puedan, hermanos. Si me van a destruir, si Dios me va a acabar, me voy a llevar a todos los que puedan. A todos los que puedan me voy a llevar. Jóvenes, adultos, niños, ancianos, a todos los que podamos vamos a llevarnos con nosotros. No nos vamos a ir con las manos vacías. Si Dios nos destruye, también te va a destruir a ti. Por eso decíamos, mis amados hermanos, ¿los demonios están aquí en la casa de oración? Sí. ¿Ahorita? Sí. ¿Con qué fin, hermanos? De llevarte. También quieren que nos lleve, hermanos. Mucha gente dice, Satanás está en las cantinas. No, hermanos, ahí está su gente. Satanás, hermanos, no tiene que estar, hermanos, en un lugar de vicio. ¿Por qué no tiene que estar Satanás ahí? Porque están haciendo su voluntad, ¿o no, hermanos? Él está tranquilo. ¿Se acuerdan la parábola de las 100 ovejas? Hagan lo mismo con los cabritos, hermanos. ¿Qué dice la parábola de las 100 ovejas? ¿Quién teniendo 100 ovejas y se le extravía una, qué hace? Le deja las 99 seguras y se va, ¿qué, hermanos? A buscar a la que perdió. Hablando de Cristo y la iglesia. Con Satanás funciona, hermanos, igual. Satanás dice, tengo mis 99 aquí en los antros, ¿no? En los hoteles, en los bares, en las cantinas. Aquí los tengo, ¿qué, hermanos? En las iglesias los tengo seguros. Dejo mis 99 y, ¿qué, hermanos? Y voy por la oveja que se me perdió. Por eso no están allá los demonios, hermanos, porque allá están seguros. Ellos están acá para llevarte a ti, para llevarme a mí y para llevarnos, si se puede, a todos, hermanos. Nos quieren llevar. Ay de ti, ¿qué, hermanos? Si te dejas, porque ya están otros que nos lleven o no nos lleven, hermanos, depende de nosotros. Y Jesús, hermanos, sacaba demonios. ¿Qué pasó con estos hermanos? Dice el texto que, ¿qué, hermanos? Que Jesús los echó a los puercos y los puercos cayeron al despeñadero, hermanos. Y los puercos murieron y los demonios quedaron liberados, hermanos. Y regresaron a hacer su chamba. ¿Cuál era su chamba, hermanos? Destruir a los hombres. Lo que siguen haciendo hasta el día de hoy, hermanos. Pasa el tiempo y llega, hermanos, el momento, la culminación del plan divino de salvación de nuestro Dios. ¿Cuándo culmina este plan? En una fiesta, ¿qué, hermanos? De Pascua. Ahí, hermanos, es la parte crucial del plan divino de salvación. Satanás lo quiso matar de niño, no pudo. Lo quiso matar al principio de su ministerio, no pudo. Pero Satanás, hermanos, ¿perdió las esperanzas? Hay algo que hay que reconocerle a él, hermanos, que ojalá que aprendamos de él. Su persistencia, hermano, claro, su persistencia. No, de verdad, este personaje que, hermanos, no se rinde. No se rinde.
Dice Lucas capítulo 22. No, exactamente era la palabra correcta, hermano. Muchas gracias. Lucas 22, versículo 3. Versículo número 1. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los Ácimos, que se llamaba la Pascua. ¿Qué año era? '30, correcto. Jesús tenía aproximadamente 33 años y medio, ¿no? Porque él tenía 30 años con el año 26 cuando hizo el ministerio, cuando fue bautizado. Tenía aproximadamente 33 años y medio. Era el año 30 de la era común cristiana. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, su última Pascua de Cristo. Y los príncipes, los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró, y aquí nuevamente, hermanos, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número, ¿qué, hermanos? De los 12. Y fue y habló con los príncipes, los sacerdotes y con los magistrados de cómo se le entregaría, los cuales se holgaron y concertaron en darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. O sea, hermanos, de una manera discreta, sin que nadie se diera, ¿qué, hermanos? Cuenta. Entonces dice que, hermanos, que Satanás utilizaba a los fariseos, los saduceos, para matar a Cristo, hermanos. Obviamente no había la forma. ¿Y qué hace Satanás, hermanos? Bueno, va con uno de los 12, de los de Cristo, y lo convence de que, hermanos, de que lo haga. Aquí muchas veces hemos dicho, hermanos, Satanás es inocente o culpable. Perdón, Judas. Muchos podríamos decir, es que estaba escrito que lo habrían de entregar. Pobre de Judas, porque él nada más fue víctima de las, ¿qué, hermanos? De las circunstancias. ¿Qué dijimos? Que Satanás solamente engaña, ¿qué, hermanos? A los que quieren ser engañados, ¿no? Que solamente, hermanos, acusa a los que se portan mal y que ciega a los que no quieren, ¿qué, hermanos? Ver. Judas era malo, siempre lo fue, hermanos. Lo vimos una vez con Juan, cuando Juan dijo que tomaba, que Judas, ¿qué hacía? Que de la bolsa, hermanos, que él tomaba, ¿qué? De la bolsa, perfectamente. Era un ladrón, dice Juan, era un ladrón y seguía siendo, ¿qué, hermanos? Un ladrón. Entonces Satanás aprovecha a un hombre que es ladrón, con un corazón malvado, que estaba cerca de Jesús, y dice, lo voy a tentar. ¿Cómo lo voy a tentar? ¿Qué le ofreció Satanás, hermanos, a Cristo? Si me adoras, te voy a dar todo eso. ¿Cómo tienta, hermanos, Satanás a Judas? Con el dinero. Y Judas cae. Ya lo hemos dicho, había una película, había un guión, había un papel para un traidor. ¿Qué pasó? Que Judas fue a hacer el casting y lo hizo muy bien, se quedó con el papel, ¿o no, hermanos? El papel no era para Judas, pero él fue, hermanos, y la verdad se pulió y se lució y se lo ganó, ¿no, hermanos? Judas se lo ganó, hermanos, y lo toma y dice: Judas, ¿se ve un traidor? Ese soy yo, toma, hermanos, para sí. Y, hermanos, y dice aquí que Satanás entra en el corazón, porque recuerda una cosa, hermanos, que el corazón del hombre se abre desde adentro, no desde afuera. Exacto. Porque Cristo dice: hey, aquí yo estoy a la puerta, ¿qué, hermanos? Y llamo. ¿Por qué lo dice Jesús así? Porque ¿quién es el que abre? Dice Jesús: yo toco, pero si no me abres, no entro. ¿Cómo entró Satanás en el corazón de Judas? Porque Judas le abrió. ¿Qué dijo Judas? Bienvenido, Señor. Yo no, te estaba esperando. Pásale, ¿estás en tu casa? No. Y Satanás, hermanos, entra. Dicen por ahí, hermanos, como Juan por su casa, no, hermanos. Y, hermanos, entra en el corazón de Judas. A Jesús, hermanos, lo toman. A Jesús, hermanos, está en la cena, está en el último momento. Y hubo un instante, hermanos, donde por poco se cae todo, ¿no, hermanos? Hubo un instante, hermanos, donde por poco se cae todo. Satanás dijo: ya con Judas, lo va a vender, lo va a entregar. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Lo van a matar. ¿Y qué, hermanos? Y se acabó la salvación. Se acabó. El plan divino de salvación lo eché a perder. Matando al Mesías, se acabó el plan. Y dijo Dios: ¿cómo te explico, no, hermanos? Que es precisamente parte fundamental de este plan que Jesús muera. Dijo Dios: yo necesito que Jesús muera.
Y fue Satanás, hermanos, e hizo exactamente lo que Dios necesitaba que Satanás hiciera, hermanos. Y va Satanás bien contento, ve, córrele y véndelo y tráetelo y ahorita lo matamos y mueve a todo mundo, mueve sus piezas, mueve sus planes, mueve tu estrategia, Satanás. Lo matamos en la cruz para avergonzarlo en la cruz como un vil ladrón y acabamos con la fe. Y Dios dijo, síguele, sí, llévalo, entrégalo, bésalo, mándalo, crucifícamelo por favor, dice Dios, porque es precisamente lo que yo quiero, lo que yo planeé, lo que yo diseñé. Es la estrategia no de diablo, hermanos, es la estrategia de Dios, hermanos, a través del diablo. Digo, ¿cuándo casi se echa a perder esto, hermanos? Y ahí está Dios magnífico. Uno de ustedes me va a entregar, ¿se acuerdan? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y cuando Judas le dice, primero le dice, que mete conmigo la mano y moja el pan, ¿no? ¿Qué hace Judas? Va y la mete. Y Judas dice, Señor, ¿seré yo? Están los 12 con Jesús. ¿Crees que estaban distraídos? ¿Estarían distraídos, hermanos? Ellos querían saber, ¿qué, hermanos? ¿Quién era? Imagínense, estamos en una reunión. Alguien de aquí, mis amados hermanos, rompió un vidrio. Y estamos investigando, estamos aquí reunidos para ver quién rompió un vidrio. Todos estarían atentos, ¿no, hermanos? Para ver quién rompió el vidrio. Entonces, rompiste el vidrio y todos voltean a verla a ella. ¿Sí o no? O voltearían a ver a ella para ver qué contesta. Todos voltearían a verla a ver qué contesta. Hermano, ¿usted rompió el vidrio? Y todos voltean a ver qué dice el hermano. Y hermano, quiero enseñarles el contexto, hermanos. Por lógica, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Cuando Pedro contestó, todos volteando a ver a Pedro, a ver qué dice. Pedro, no, yo, Señor. Y todos, a ver si es Pedro. No, tú no eres. Y hasta Pedro, no soy yo. Y los, ay, qué bueno. Uno por uno. Y cuando llega con Judas, ¿qué pasó con Judas, hermanos? Tú lo has dicho. Y los 11 apóstoles, ¿qué, hermanos? No se dieron cuenta. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo no puedes darte cuenta? Había 13 personas ahí encerradas, hermanos. Y se estaba investigando un asunto. ¿Quién había entregar a Jesús? Todos estaban atentos. Claro que estaban. ¿Cómo no se dieron cuenta, hermanos? Y dice, hermano, claro, hermanos, porque Dios hizo que, hermanos, que no se dieran cuenta. Dios lo hizo. ¿Por qué? Lo hemos platicado. Porque si Pedro tan solo por agarrar a Jesús le cortó la oreja a Malco, porque Pedro era aventado. Si Pedro en ese momento si Pedro entiende que es Judas, no le corta la oreja, hermano. Le corta la cabeza. Así de fácil. Pedro agarra la espada y le dice traidor, y a ver y lo mata, hermano. Lo atraviesa a Judas. Y atraviesa a Judas y se acabó el plan, hermanos. Ahí sí se acabó el plan, hermano, porque dice, ¿y ahora quién lo va a entregar? ¿No? Pues si esta es la noche, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Irse a entregar solo? Como no estuvo Judas, ya vine yo, porque como aquel lo mató Pedro, lamentablemente. ¿O qué? ¿Resucita a Judas para que lo entregue? ¿Me explico? Y entonces Dios, hermanos, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo los distrajo, hermanos? ¿No oyeron, no vieron, no entendieron? La cosa, hermanos, es que Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo presto. Ya ve, ¿por qué, hermanos? Porque ya es hora. Jesús, hermanos, Jesús manda a Judas. Si Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, ¿por qué lo manda, hermanos? Para que se cumpliera. ¿Y qué hace Judas, hermanos? Se va. ¿Por qué no lo detiene el diablo? Yo que hubiera sido el diablo, ¿no? No, espérate, ¿por qué quiere que te vayas? Yo me hubiera puesto a pensarlo, ¿por qué Jesús quiere que lo entregues? Espera. Vamos a replantearnos la estrategia. Aquí algo anda mal. ¿Cómo estás mandando a mi chalana que vaya y a ver, aquí está sospechosa la cosa? No hubiera sospechado, si tú hubieras sido el diablo, ¿no hubiera sospechado que algo andaba mal? Pero el diablo, ¿qué, hermanos? Ni por aquí, hermanos.
El diablo feliz, sí, sí, ve y entrégalo, ve, córrele, ve y entrégalo. Y ahí va, y se le vuelve a meter al corazón a Judas, y ahí va Judas bien emocionado y el diablo atrás de él, hermanos, pero córrele, porque hermanos de hoy no pasa. Y ahí se va el diablo con el otro, ya van los otros corriendo. Y Cristo dijo, ya, pues ya es hora, vámonos, que empiece el plan. Va, regresa, 3 horas, ora, lo entrega, lo besa. Jesús dijo, entregas al hijo del hombre, al amigo, etcétera. Lo llevan, lo torturan. Cuando Pilato dice, hagan como ustedes quieran, al pueblo yo me lavo, ¿qué hermanos? Las manos, y se lo entrega. ¿Qué habrá pensado el diablo, hermanos? Hermano Melchi, ya gané. Ahí está Dios. Agarré a tu hijo, te lo entregué y te lo voy, ¿qué hermanos? Te lo voy a matar. Y Dios, sí, adelante. ¿No vas a hacer nada? No. Pues ya perdí, ¿no? Y ahí va el otro, hermanos, ingenuo, feliz, atrás de los fariseos y los romanos, Satanás, pensando, hermanos, en su limitado pensamiento, razonamiento, que había ganado la partida, hermanos. Y cuando los llevan a la cruz a las 9 de la mañana, de 9 a 12, hermanos, la agonía, a las 12 tinieblas. Y cuando se aproxima, hermanos, la hora de las 3 de la tarde, Jesús estando 6 horas en la cruz, hermanos. No era fácil, ¿sí, hermanos? Hubo un momento donde Jesús casi se quiebra, ¿no, hermanos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente solo. Por un momento, Jesús se siente solo. Hermanos, es un hombre que está prácticamente, yo creo que rebasó el umbral de su dolor, no, hermanos, físico. Ya había rebasado el umbral del dolor, hermanos. Más daño físico un hombre, hermanos, no pudo haber resistido. Con el cuerpo, hermanos, totalmente destrozado, literalmente destrozado, ahogándose, hermanos, con el agua en los pulmones. Todos los músculos, hermanos, totalmente acalambrados, quemándole, hermanos, por la posición que él tenía. Con un profundo, hermanos, dolor que yo creo que, hermanos, que ningún hombre podría aguantar 6 horas así. Jesús, hermanos, dice, estoy solo. O sea, siente angustia, el dolor lo hace hablar, ¿no, hermanos? Dios le dice, no estás solo, yo estoy aquí, pero tienes que vivirlo, ¿no, hermanos? Tiene que pasar. Y dice, hermanos, unas palabras muy interesantes, hermanos. Juan capítulo 19. Y yo creo que es hasta ahí. El diablo abajo gozándose, ¿no, hermanos? Repártanse las ropas. Tú. No, ni dimas ni gestas, Tú dile, si eres el Hijo de Dios, bájate, órale, bájate. Como haciendo burla, ¿no, hermanos? Como búrlate de él, búrlate, está en la cruz, se está muriendo, ya Dios lo dejó. Y búrlate en su cara, dile, si eres Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y ustedes jueguen delante de él sus ropas, hagan burla, hagan escarnio del Hijo de Dios que está derrotado en una cruz, ¿no, hermanos? Que lo estoy humillando en una cruz. Satanás estaba pensando eso. Pero dice Juan capítulo 19, versículo 30, lo siguiente. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu, hermanos. Y en ese momento Jesús murió. Hubo un temblor, ¿o no, hermanos? Hubo un terremoto grande. La tierra, hermanos, se parte, hermanos, se ve el tiempo, hermanos, se parte. Dice que algunos estaban en los sepulcros, ¿qué, hermanos? Resucitaron, estaban en el sepulcro, hermanos, se levantaron de los sepulcros. Y es en ese instante, hermanos, cuando yo creo que Dios le abrió el entendimiento al diablo, hermanos. Y Satanás se dio cuenta, ¿qué, hermanos? De lo que había hecho. Prácticamente Dios le dijo, jaque mate. Mientras Satanás, hermano, estaba celebrando, Dios le dijo, ¿qué crees? La partida
en este momento la acabo de ganar yo. La jugada maestra, que hermanos, de nuestro Dios. Porque al final del día, hermanos, se hizo lo que Dios quería, se hizo lo que Dios planeó. Y Satanás, hermanos, solamente fue un espectador de un plan perfecto, de una jugada maestra de parte de Dios. Por eso admiramos a Dios, ¿no, hermanos? Porque todo lo que Dios hace es perfecto, hermanos. En Él no hay equivocación. Dios no improvisa, Dios planea, hermanos. Y el hombre, hasta el diablo, ejecuta, ¿no, hermanos?, los planes de Dios. Decía una ocasión, hermanos, una anécdota, decía: cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Esa es una realidad, hermanos. Para que tú, hermano, tú y yo lo entendamos. Todo lo que Dios ha hecho ha sido, hermanos, con un fin: de salvar a toda la humanidad, hermanos. Yo te decía, en un juego hay que hacer sacrificios. En este juego, hermanos, Dios hizo un sacrificio. Y no fue chico, fue grande, hermanos. ¿Cuál fue el sacrificio? Entregó a su propio hijo, hermanos. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, hermanos. Y es precisamente, hermanos, Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, ¿qué, hermanos? Al diablo. Y dice que, hermanos, dice que Jesús, a través de su muerte, venció el imperio, venció la potestad, hermanos, venció todo el poder, hermanos, que el diablo había ejercido con la humanidad durante muchísimos años. Viene Jesús, hermanos, y va a morir en una cruz y destruye toda la obra, todo el castillo, todos los sueños, hermanos, que el diablo tenía. Jesús viene y en un momento, en un instante, acaba con todos ellos, hermanos. Y Jesús, hermanos, rompe el lazo con el que el diablo tiene la humanidad. Y Jesús, hermanos, abre una oportunidad para que todo aquel, hermanos, que quiera pueda alcanzar, hermanos, la vida. Cuando Jesús muere, los discípulos, hermanos, hasta por poco los discípulos, hermanos, se pierden. ¿Te acuerdas? Porque Jesús muere, estaban todos tristes. Y cada quien, ¿qué hizo, hermanos? Se fue a lo suyo. Cada quien se fue, sí, cada quien se fue a lo suyo. Lo corrió por su vida. E irá al pastor y las ovejas serán dispersas. Y qué curioso, hermanos, me llama la atención que los fariseos conocían más de Cristo que sus propios discípulos. Porque Jesús les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, y no será dada señal sino la de Jonás profeta. Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, ¿qué, hermanos? De la tierra 3 días y 3 noches. Era para que sus discípulos, hermanos, estuvieran ¿dónde, hermanos? Afuera del sepulcro, ¿no, hermanos? Era para que ellos estuvieran ahí esperando la resurrección del Mesías. Pero no, ellos estaban, ¿qué, hermanos? En otra cosa. Mejor los fariseos le dijeron a los romanos: pongan guardias, porque este dijo que habría de resucitar al tercer día. Y no porque ellos creían en la resurrección de Cristo. Ellos dijeron: van a venir sus discípulos, van a sacar el cuerpo y van a hacerle creer a todos, ¿qué, hermanos? Que su Mesías resucitó. Y los van a engañar. Estaban más prevenidos los fariseos que los discípulos, hermanos. Los romanos ponen la guardia, hermanos, montan guardia durante 3 días. Y antes de que se pusiera el sol, era un sábado como hoy, ¿no, hermanos? Antes de que el sol se pusiera, hermanos, ¿qué ocurrió, hermanos? La tierra, ¿qué, hermanos? Se sacudió. La piedra, ¿qué, hermanos? Se movió. Y Jesús resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Sorbida es la muerte con victoria, dice la Escritura. Se levanta Jesús, hermanos, con poder y con gloria de parte de nuestro Dios, hermanos.
se levanta el tercer día, como Él lo prometió, hermanos, con esa esperanza para el mundo. Y se levanta, hermanos, Jesús. Y las mujeres piadosas van a buscarlo muy temprano, ¿verdad, hermanos? El primer día de la semana. Y dice Lucas capítulo 24, una gran verdad, hermanos. Por eso nosotros le decimos con mucho amor a las personas, a familia que tenemos en otras iglesias, le decimos: oye, ¿por qué no lo bajas de la cruz, no, hermanos? Si Él ya está aquí, hermanos, ya está resucitó y lo sigues teniendo en un madero, ya bájalo, sepúltalo, porque Él se levantó al tercer día. Y dice Lucas capítulo 24, mis amados hermanos, versículo 3. Versículo 1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que había aparejado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, las mujeres no iban a ver a Jesús resucitado. ¿A qué han venido las mujeres, hermanos? A embalsamar un muerto. ¿Están de acuerdo? Habían ido con las drogas, ¿qué, hermanos? Para un muerto. Ellas esperaban, ¿qué, hermanos? Ver a Jesús adentro, envuelto en sábana, ¿no, hermanos? E iban con las drogas, como una parte, hermanos, de esta parte, para ponérselas al muerto. A eso iban ellas. No es que ellas pensaran: vamos a ver, recibir al Mesías. No era así, hermanos. Ellas iban a buscar un cadáver. Cuando ellas llegan y ven la piedra revuelta, dice: ¿qué pasó aquí? Lo último que les pasó por la mente, ¿qué fue, hermanos? Ya se levantó. Ellas dijeron: alguien lo sacó. Entonces, hermanos, entran ellas, se espantan. Versículo número, sigue diciendo el versículo: y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como estuviesen ellas este temor, bájanse el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Quiénes eran estos dos varones? Los ángeles de Dios. Y les dijeron: no busquen entre los muertos aquel que vive, ¿no, hermanos? Porque Jesús no está muerto, hermanos. Jesús está vivo, ¿no, hermanos? Porque ha resucitado por el poder y la gracia de nuestro Dios. Conocemos, hermanos, el resto de la historia. Se presentan los discípulos, les da de comer, ¿o no, hermanos? Cuando estaban pescando, les recuerda que se vayan a hacer lo que tenían que hacer. Y la confirmación, mis amados hermanos, dice la escritura que estuvo con ellos por alrededor de 40 días. Y en Hechos capítulo número 1, hermanos, dice que estaba con ellos. Jesús ya estaba a punto de irse a la diestra del Padre. Y Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, porque se recibirán potestad de lo alto. Quédense aquí. Y estando Jesús hablando, hermanos, con sus discípulos, dice la escritura que una nube, que, hermanos, lo arrebató de sus ojos, lo alzó a los cielos. Y así como dos varones dijeron: no está aquí, ya resucitó, otros dos varones y una hermanas se les acercan a los discípulos y dicen: así como la habéis visto ir, así vendrá, que, hermanos, una vez más. Y termino con esto, hermanos. En Hechos capítulo 7 hay un hombre llamado Esteban, diácono, hermanos de la iglesia, escogido para el servicio de la iglesia. Le dice a los fariseos que ellos habían matado a Cristo. Ellos lo toman, lo van a matar, lo empiezan a apedrear. Y dice el texto que Esteban voltea a ver hacia arriba, ¿no, hermanos? A punto de morir. Y Esteban nos confirma, hermanos, la gran victoria de Dios. Porque Esteban dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, ¿qué, hermanos? A la diestra del Padre, hermanos. Confirma, hermanos, Esteban, que Jesús murió, resucitó y está al lado del Padre, hermanos. Y algún día, hermanos, habrá de venir por segunda vez.
¿Para qué sirvió todo esto, hermanos? ¿Para qué nos sirve a ti y a mí todo lo que acabamos de leer, hermanos, de las Escrituras, hermanos? ¿Para qué te sirve saber esta historia? Es importante, hermanos, que sepamos esta historia nosotros, que sepamos lo que pasó. ¿Tiene algún sentido, hermanos? Gracias, hermano, claro. Para estar prevenidos, para hacer conciencia, ¿no, hermanos? El próximo jueves, mi hermano, vendremos a este lugar. Pasará el hermano, nos dará el pan, ¿no, hermanos? Nos dará el fruto de la vid, que es el resultado de lo que Jesús hizo por ti, hermanos, y por mí. Si tú y yo podemos tomar la Pascua, hermano, como hijos de Dios, es porque gracias a que Jesús fue y murió, ¿qué, hermanos? En una cruz, y al tercer día resucitó, hermanos. Entendiendo, hermanos, lo que tuvo que pasar para que tú y yo estemos aquí y hagamos esto, ¿sí, hermano Israel? Acertadamente. Hagamos conciencia, hermanos, de cómo vamos a hacer las cosas, de cómo vamos a presentarnos, hermanos, delante de Dios y delante de Jesucristo, y de qué manera, mis hermanos, vamos a tomar esa hermosa Pascua. Pablo decía: cuando vayas a tomar sobre la cena del Señor, que, hermano, Marco nos aclaró que es la Pascua, hermanos, nuestra Pascua, que es Cristo. Dice el apóstol Pablo: examinaos, ¿no, hermanos?, a vosotros mismos. ¿Cómo vamos a tomar la Pascua, hermanos, delante del Señor? Porque el que come y bebe la Pascua, hermanos, indignamente, juicio come y bebe, ¿qué, hermanos? Para sí. Todo lo que tuvo que pasar para que yo este próximo jueves pueda tomar la Pascua. Hagamos conciencia. ¿Cómo estamos delante de Dios, mis amados hermanos? ¿Y cómo vas a tomar esa Pascua delante de Dios? Yo te lo he dicho muchas veces, hermanos, y la Escritura lo dice. No hay que esperar a que se acerque la fiesta para cambiar, ¿o sí, hermanos? Hay que cambiar, hermanos, desde que la palabra llega a mi corazón. Desde ahí tengo que hacer el cambio. Pero si no lo hiciste, hermano, si como mexicano lo dejaste todo hasta el final, ¿no, hermano? Porque ahí somos los mexicanos, ¿o no? Son las 12 de la noche y el niño le dice a su mamá: oye, mamá, tengo que comprar un mapa, me lo pidió la maestra. ¿Para cuándo? Para mañana. Porque así somos desde chicos, ¿no, hermanos? Si lo dejaste, hermano, todo para el final, déjame decirte algo. Haz en estos días la reflexión, la meditación, y de todo corazón deseo, mi amado hermano, que cuando tomes la Pascua pienses todo lo que ocurrió para que tú y yo podamos estar en este hermoso lugar. La jugada maestra de nuestro Dios para salvarnos a ti y a mí de lo que nos esperaba. Que Dios nos los bendiga, mis amados hermanos, grandemente hoy y siempre. Paz a vosotros.